¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos. Este es un video número 12 del curso de programación orientada a objetos y el día de hoy vamos a hacer el tema de la conexión a una base de datos en MySQL. ¿De acuerdo? Como objetivos de esta clase tenemos pues que vamos a nosotros crear un esquema en MySQL, vamos a crear una tabla también dentro del esquema y vamos a crear un programa para hacerle CRUD de la tabla en mención. Como todos sabemos, hacer CRUD a una tabla pues significa, ¿qué cosa significa? Significa, por ejemplo, hacerle create, ¿no? Hacerle read, rayos, create, read, update, ¿no? Y delete, ¿de acuerdo? Todas esas funciones básicas deberíamos hacerle a esta tabla que vamos a crear en MySQL, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el esquema se va a llamar PFR, que representa, digamos, a nuestro programa de formación regular en TechSoup, y nuestra tabla se va a llamar alumnos. ¿De acuerdo? Que va a ser una tabla súper sencilla con la finalidad de que vean nada más cómo se hace posible la conexión. Esto con la finalidad, valga la redundancia, de ayudarlos con sus proyectos en base de datos. ¿De acuerdo? En esta clase vamos a obviar un poco del hecho de que qué es una base de datos y todo lo demás, puesto que ustedes están haciendo un curso de base de datos exclusivamente. Aquí les voy a enseñar básicamente cómo es la conexión nada más, entre algunas otras cosas que vamos a explicar a medida que vayamos avanzando con este pequeño proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que les voy a explicar aquí en este cuadro en blanco es lo siguiente, ¿ya? Ustedes, al momento de crear una base de datos, pues vamos a dibujar aquí una base de datos. Bueno, no soy muy buen dibujante, ya, pero aquí tenemos una base de datos, ¿de acuerdo? Le voy a poner base de datos. Ahí está nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente de la base de datos, o este podría ser el servidor de base de datos, nosotros tenemos nuestro programa, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro programa que está aquí, ¿de acuerdo? Nuestro programa. Muy bien, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente cómo el programa llega a ser un nexo, ¿no? Cómo el programa llega a ser una conexión con la base de datos, ¿de acuerdo? Y básicamente entiéndanlo de esta manera para empezar, porque estamos aprendiendo recién este tema. Y es como que nuestro programa pues se conecta mediante un túnel, ¿no? Es como que crea un túnel que llega a ser una conexión, ¿de acuerdo? Una conexión a nuestra base de datos, ¿de acuerdo? ¿Mediante qué? Mediante una clase de conexión, mediante una clase de conexión, ¿de acuerdo? Esta clase llega a crear un túnel entre nuestro programa y la base de datos. Solamente llega a establecer la conexión, ¿de acuerdo? Pero para establecer la conexión, por ejemplo, ¿qué deberíamos tener de esta base de datos? Pues de repente deberíamos tener el nombre de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, a qué esquema nos queremos conectar. De repente deberíamos tener un usuario de la base de datos, ¿de acuerdo? No sé si recuerdan, en el grupo en Facebook dejamos un link de cómo instalar MySQL, ¿de acuerdo? Desde cero, paso por paso. Yo voy a asumir que ya todos han instalado MySQL, así que no tenemos inconveniente con eso. Y de hecho, aquí en la parte de usuario debía de poner valores por defecto, como les había comentado root, por ejemplo, ¿no? Y luego de repente tenemos que tener un password de la base de datos, ¿de acuerdo? Que por defecto también en la instalación les mencioné que deberían poner root. Si no lo han puesto así, pues no hay problema. De repente ustedes tienen su propio usuario y su propia contraseña, pero es un tema ya de que ustedes deberían recordar estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos aquí al programa que tiene que tener una clase que crea un túnel, ¿de acuerdo? De conexión a nuestra base de datos. Eso es todo por ahora. Luego, cuando nosotros vamos a crear un programa, además deberíamos tener varios módulos, a decir verdad. Vamos a hacer un ejemplo. En esta base de datos yo tengo solamente una tabla, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi tabla y mi tabla se llama alumnos. Esta tabla de alumnos obviamente tiene algunos atributos. Por ejemplo, un atributo puede ser el ID alumno. Vamos a ponerle alu ID. Alu de repente nombre, ¿ya? Y alu ap, de apellido, ¿de acuerdo? Entonces tiene estos tres datos. Obviamente esta es la clave primaria, ¿de acuerdo? ¿No? Y estos son datos normales, ¿de acuerdo? Entonces ambos son strings y la clave primaria pues es nuestro ID y dicho sea de paso tiene que ser
auto incrementable, ¿de acuerdo? Le he puesto ahí por auto incrementable, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esta tablita de alumnos. Nosotros en el curso de base de datos seguramente han visto que una tabla llega a ser también llamada una entidad, ¿de acuerdo? Una tabla llega a ser una entidad. Entonces, nosotros deberíamos tener, por buenas prácticas de la programación, en nuestro programa deberíamos tener otras clases, ¿no? Por ejemplo, una clase, ¿de acuerdo? Una clase que represente a las entidades, ¿de acuerdo? A las entidades. Ustedes saben que por lo menos por cada tabla en nuestro programa debería haber una clase. Entonces, esta entidad va a ser traducida en nuestro programa como una clase concreta. Entonces, aquí, ¿qué es? ¿Cómo se va a llamar una de mis clases? Pues se va a llamar alumnos, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo un poco más grande aquí. Eh, voy a dibujarlo aquí, mi clase alumnos. Aquí voy a poner ya. Bueno, voy a hacerle el espacio, no hay problema. Entonces tengo mi clase alumnos. Y esta clase alumnos, pues seguro que va a tener, al igual que los campos en nuestras tablas, de repente vamos a tener nuestro alu ID, vamos a tener nuestro alu nom, ¿no? Y vamos a tener nuestro alu AP, ¿de acuerdo? Como atributos seguramente privados, ¿no? Seguramente privados. Además de eso, como es una clase, estamos hablando de una clase, pues lo más probable es que tendremos setters, tendremos getters, ¿no? Y aquí tenemos esa información. Entonces, cuando nosotros hablamos de entidad, a veces esto también, además de entidad, también se le conoce como, en algunos otros programas, se les conoce como modelos, ¿de acuerdo? Eso es algo que vamos a hacer más adelante, no tienen que aprenderlo de memoria, pero se los voy adelantando. Ya tenemos nuestras entidades. Ahora, nos dicen las buenas prácticas de la programación que esta entidad debe quedar ahí, ¿no? Con sus tipos de datos, ahí con sus atributos, perdón, y con sus funciones básicas que serían sus getters y sus setters. Bueno, definitivamente también va a tener sus constructores, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, no tenemos problemas. Entonces, la idea y las buenas prácticas de programación nuevamente dicen que nuestro modelo o nuestra entidad debería quedar tal cual como la estoy especificando ahí. ¿De acuerdo? Entonces ustedes se preguntarán, profesor, ¿dónde vamos a hacer el CRUD, ¿no? A la base de datos, o sea, ¿dónde vamos a hacer las funciones básicas, ¿no? De crear, eliminar, modificar, ¿de acuerdo? Y actualizar, ¿no? Bueno, modificar, actualizar, crear, borrar, me parece que faltó. Y leer, ¿no? Leer todos los datos. Entonces, ¿dónde vamos a hacer eso? Pues justamente cuando se hacen este tipo de clases, yo creo una clase tercera, y esto es lo que se hace normalmente, que se llama, bueno, este tipo de clases, primero voy a especificar un tipo de clases, este tipo de clases las llamo DAO, ¿de acuerdo? ¿De dónde vienen las siglas DAO? Viene de Data Access Object. ¿De acuerdo? ¿Y por qué Data Access Object? Porque justamente estas clases que yo voy a crear aquí a continuación, voy a crear esta clase, se va a encargar de tomar un modelo, ¿de acuerdo? Porque va a ser el manejador de los alumnos, y de tomar una instancia de la clase de la conexión para justamente hacer el CRUD. Entonces, esta clase es la que se va a encargar de hacer el CRUD de nuestra base de datos, ¿no? Entonces, obviamente, si va a ser de nuestro modelo alumnos, pues será alumnos DAO, ¿de acuerdo? Entonces, esta clase, ¿de qué se va a encargar? Exclusivamente de gestionar a este modelo, ¿de acuerdo? Para hacer el CRUD, ¿en dónde? En la base de datos. Pero para eso, ¿de qué se va a valer esta tabla? Del modelo alumnos, porque si no tiene un alumno, pues no va a saber qué atributos tiene, ni nada por el estilo, y también de tener una instancia de la clase de conexión para, a través de esta clase, crear un túnel y traer datos y meter datos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa es nuestra funcionalidad. Traducido esto a Java, o perdón, al programa, pues resulta un poco diferente, pero básicamente es este tema que les quería, digamos, aclarar para crear nuestras clases conforme, digamos, dictan las buenas prácticas de la programación. ¿De acuerdo? Entonces, espero que hayan entendido este esquema. Esta es la primera parte de este video, pues explica más o menos cómo se va a conectar nuestro programa con la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, y bueno, y rápidamente vamos a identificar aquí las clases que en el siguiente video vamos a especificar, ¿no?
Primero vamos a crear una clase conexión que va a hacer posible la conexión con la base de datos. Luego vamos a crear una clase que va a representar a una entidad que va a ser nuestra clase alumno, de acuerdo, que nos va a servir como modelo. Y después vamos a crear una clase que se llame alumnos DAO, que ya dijimos que DAO viene de Data Access Object, que va a gestionar a los alumnos para hacerles CRUD en la base de datos, es decir, los va a poder modificar, los va a poder eliminar, crear y también los va a poder leer, va a poder extraer datos por este túnel que va a crear esta clase de conexión a la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí va a llegar este video, es la primera parte. Y básicamente trataba de que ustedes entiendan cómo es este esquema. En el siguiente video ya vamos a pasar, digamos, a la parte de Java. Y primero les voy a enseñar a cómo instalar el conector de la base de datos de MySQL con Java para que sea posible la creación de este túnel, ¿no? Que aquí estamos dibujando. Y para ver cómo ya ingresamos datos, sacamos los datos y lo demás. ¿De acuerdo? Esa va a ser la segunda parte del video. Y una tercera parte de repente va a ser hacer las mismas pruebas, pero con una interfaz gráfica, ¿de acuerdo? Con JFrames, en otras palabras. Bien, entonces espero que les haya gustado este video y que les haya aclarado un poquito más el tema de cómo funciona la conexión a la base, cómo funciona el esquema de conexión a la base de datos. Y en la siguiente clase pues lo vamos a ya crear el proyecto en Java, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos en el siguiente video que lo estoy grabando ya mismo. Chao.